¿Sabías que 9 de cada 10 emprendimientos de servicios no logran atravesar la etapa del Valle de la Muerte? Esto no tiene por qué pasarte a ti. Te presento esta masterclass Mindset Emprendedor para profesionales de servicio, donde fortaleceremos tu mentalidad emprendedora para atravesar con éxito esta difícil etapa. Soy Paul Morales, gerente de Praxis y Estrategia Open Innovation Lab. Cuento con experiencia en innovación y emprendimiento que el día de hoy quiero compartir contigo. Hola, bienvenido a Mindset Emprendedor para profesionales de servicios. El día de hoy vamos a hablar sobre 3 temas muy importantes para fortalecer tu mentalidad emprendedora. La primera, hablaremos sobre el Mindset Emprendedor en sí. Lo segundo, herramientas para emprender. Y tercero, autoliderazgo emprendedor. El objetivo de hoy es compartir contigo un conjunto de reflexiones y ejercicios que te permitirán dar los primeros pasos para fortalecer tu mentalidad emprendedora como profesional de servicios. Para empezar, comencemos con esta reflexión. No hay buen rumbo ni buena decisión para quien no sabe a dónde va. Emprender es una decisión, emprender es un camino que tú tomas, es un camino que eliges, así como elegiste tu pareja, elegiste tu profesión de servicios, elegiste estas grandes decisiones que has tomado en la vida. Emprender es una de ellas. Emprender es una decisión y es un rumbo. Entonces, para que esa decisión sea una buena decisión, tú debes de visualizar lo que quieres lograr con tu emprendimiento. Como profesional de servicios, nosotros normalmente aspiramos a contar con una organización que brinde servicios profesionales de excelencia en el ámbito en el que nos desarrollamos. Pueden ser servicios de salud, pueden ser servicios profesionales como la contabilidad, o como servicios de ingeniería, como la arquitectura, o los profesionales de estructuras, entre otros. Pero en general, lo primero que debes escoger es eso y visualizar lo que quieres lograr. Ese primer punto de partida te podrá dar el impulso para saber que esa es la decisión que quieres. Emprender es un camino y comienza ese recorrido con una decisión. Vivimos en este mundo actual de tormentas globales. Cuando tú decides emprender, mi consejo es que mires mucho más allá de lo que te rodea a simple vista. Nuestro mundo actualmente es global. ¿Eres un profesional de la salud? ¿Podrías brindarte servicios de salud más allá de tu ciudad, probablemente en todo el país? Yo creo que sí. La tecnología y las normas de la profesión te lo permiten. ¿Eres un arquitecto? ¿Podrías brindar servicios de arquitectura utilizando la tecnología en diferentes lugares del mundo o estando tú en distintos lugares del mundo? Por supuesto. Entonces, la oportunidad de ser global, de emprender global, de tener un mindset que nos permita abarcar todas las posibilidades que podemos llegar a conocer, está allí. Pero también están allí las tormentas globales. Es decir, eventos que ocurren en cualquier lugar del mundo y que afectan nuestra manera de emprender, nuestra forma de trabajar, sea donde nosotros nos encontremos. Las tormentas globales suelen tener efectos locales. Una tormenta puede generarse en medio del Atlántico, pero el rayo va a caer en el continente americano. Lo acabamos de vivir recientemente, ¿no? Una enfermedad que apareció a miles de kilómetros de nosotros, acabó encerrándonos en nuestras casas y catalizando, acelerando toda una serie de cambios que incluso vivimos hasta ahora y de los cuales podemos fortalecernos. Entonces, lo primero, luego de haber definido que quieres emprender, que quieres recorrer ese camino, ser consciente de las oportunidades globales que te rodean y lo que esto puede implicar. Y honestamente, creo que pensar globalmente es algo que nos va a ayudar muchísimo, incluso si nuestro ámbito de acción inicial sea solo nuestra ciudad o incluso nuestro distrito. El segundo punto de la mentalidad emprendedora es que hay mucho de corazón, pero también hay mucho de datos. Hay mucho de corazón porque seguimos la intuición. Y la intuición es una capacidad especial que desarrollas cuando emprendes. La intuición es tu capacidad de tomar decisiones acertadas con poca información.
Pero aún así, siempre vas a encontrar información y datos que te ayuden a encaminar tu intuición y saber que en el momento de emprender estás dando los pasos en la dirección correcta. Cuando emprendes, tus primeros pasos no necesariamente son los correctos o en el orden adecuado, pero sí puedes saber si esos pasos están en la dirección correcta. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos en pantalla una imagen en la que vemos a una persona mirando una serie de indicadores. Cuando emprendemos, nuestra situación no es tan ideal como la de esta persona que tiene todo un esquema sistémico de información y de KPIs, etcétera, para poder operar. Tenemos poco menos de eso probablemente. Pero siempre tendremos datos que nos ayuden a orientarnos en la dirección correcta. Entonces, hasta el momento tenemos voluntad para emprender, compromiso con el camino, conciencia global de los efectos que pueden tener las situaciones que se presentan alrededor de nosotros y datos. Todo eso lo vamos mezclando un poco y eso configura lo que nosotros llamamos nuestra percepción de la realidad al momento de emprender. La realidad es percibida por nosotros a través de nuestros sentidos. Es lo que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Lo que incluso cogemos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nuestra percepción de la realidad se filtra a través de nuestros paradigmas y eso construye nuestra percepción. Con eso construimos nuestra percepción. Entonces, hay ciertos paradigmas que son reglas no escritas, según las cuales nosotros interpretamos aquello que nos rodea, que definitivamente condicionan nuestro emprendimiento. Yo les comento un caso bastante conocido de un servicio que estoy seguro nosotros hemos utilizado en más de una ocasión. Hay un emprendedor, un emprendedor del área de tecnología, observa que muchas personas requieren un servicio de transporte particular, taxi, ¿de acuerdo? En nuestros distintos países, el taxi. Otra persona lo ve lo mismo y dice, ok, yo veo que muchas personas necesitan taxi, entonces voy y me compro un auto para hacer taxi, o voy y me compro un auto para alquilarlo a un chofer que eventualmente quiera hacer el servicio de taxi. Eso es un tipo de respuesta. Mi paradigma es el vehículo, comprar el vehículo. El paradigma de otra persona vio esta misma realidad y lo interpretó de una manera diferente. ¿Y qué desarrolló? Desarrolló una aplicación para que muchas personas puedan convocar a quienes prestan el servicio de taxi en sus propios vehículos. Y así han nacido estas taxis de aplicativo que nosotros hemos usado en más de una ocasión. Fíjense que todo eso ha sido por paradigmas, por las reglas que nosotros utilizamos al momento de interpretar la realidad que nos rodea. Tener paradigmas no es malo, por si acaso. Por el contrario, no debo decir, no, yo me perdí entonces esta oportunidad por mi paradigma, por mis paradigmas, por la forma en que yo interpreto la realidad que me rodea. Tener paradigmas no es malo, para nada, en absoluto. Lo que sí puede ser contraproducente, o digámoslo así, no funcional para tu emprendimiento, es no ser consciente que tienes esos paradigmas. Cuando tú interpretas la realidad que te rodea como emprendedor, especialmente como emprendedor de servicios, pregúntate por qué estás teniendo esta percepción. ¿Por qué estás teniendo esta percepción de la oportunidad de negocio en el área de servicios en la cual te encuentras? Averigua cuáles son los paradigmas personales que te están llevando a interpretar esa oportunidad en un sentido u otro. Y definitivamente, probablemente vas a poder filtrar mejor esas oportunidades de negocio que se presentan ante ti en el sector de servicios. Así es como encajan todas estas piezas. Por un lado tenemos tu voluntad, importantísimo, paso imprescindible, tú tienes que querer hacerlo. Por otro lado, tenemos tu conciencia global de todo lo que te rodea y tu visión de alcance internacional para tu emprendimiento. Así empieces en tu distrito, tu meta tiene que ser global. Tu meta tiene que ser ir creciendo, ir más allá. Luego tenemos la interpretación que puedas hacer de la realidad a partir de tus paradigmas y cómo es que identificas estas oportunidades de negocio en tu sector profesional de servicios. Veamos cómo es el mindset emprendedor puesto en la práctica. Tenemos que comenzar con tomar riesgo, con ser conscientes que emprender es tomar un riesgo, es retar el status quo. Y para esto debemos tener coraje para innovar en nuestras propias vidas, porque estamos saliendo de una zona de confort.
Estamos innovando en nuestras propias vidas. Como podemos ver en el gráfico, esto significa desarrollar 4 habilidades de comportamiento. Si deseas, puedes usar esas 4 habilidades de comportamiento como una suerte de lista de chequeo o checklist para verificar cómo vas avanzando en el desarrollo de estos comportamientos. El primero es cuestionarte. Te dimos una pista con el cuestionamiento. Cuestiónate tus paradigmas. ¿Cómo es que estás interpretando la realidad que te rodea para identificar oportunidades de negocio? Pero además, podrías cuestionarte cómo esas oportunidades de negocio dentro de tu área profesional están siendo resueltas por los clientes y los proveedores de ese momento. Probablemente ahí encuentres algunos espacios de oportunidad nuevos y distintos que otros no han podido apreciar. Todo empezando con cuestionamiento. Luego, observación. Al cuestionamiento necesariamente le sigue la observación. Porque si yo me estoy preguntando cosas nuevas, como por ejemplo, la atención médica domiciliaria, las teleconsultas veterinarias, ¿no? Por ejemplo, los servicios legales en forma remota, que ahora hay bastante de esto, especialmente para el tema de firma de contratos, ¿no? Las asesorías especializadas en temas de servicios financieros, los contadores están entrando mucho a esto, están entrando también a temas de análisis de datos, y ya me estoy cuestionando cómo agregar, cómo estos profesionales de servicios, mis colegas profesionales de servicios, están agregando valor a sus clientes, puedo observar cuál es la respuesta de los grupos de consumidores a estas nuevas propuestas de valor, cómo mis otros colegas se están organizando, cómo podría hacer yo algo distinto y quizás más novedoso. Pero también puedo observar el mundo, puedo observar cómo se resuelven estas situaciones en otros espacios del planeta, cómo lo resuelven en otros países. Por ejemplo, el tema de teleservicios, de medicina, está muy avanzado en otros países, no solamente a nivel de tema tecnológico, de tema regulatorio, tema también de la práctica profesional, el tema de servicios legales, incluyendo con todas sus modalidades de atención. Entonces, es observación, no solamente local, no solamente lo inmediato, sino aquello que también gracias a la tecnología, al internet, podemos descubrir que se realiza en otros países. Inclusive, un tip, si desean verlo, fíjense en qué formación siguen los profesionales de tu sector, de tu especialidad en otros países, Estados Unidos, Europa, China. Es muy interesante porque por ahí está la vanguardia normalmente, te da unas pistas de cómo está la vanguardia. Lo otro es socializar. ¿A qué nos referimos con socializar? Si tú estás cuestionando, te estás observando y producto de ese cuestionamiento, de esa observación, logras identificar oportunidades de negocios interesantes en tu sector de servicios, compártelas con terceros. No te preocupes, nadie te va a robar la idea. Las ideas no se roban, las ideas se desarrollan. O se desarrollan o no se desarrollan. Mientras tanto, las ideas están ahí. No te preocupes. Tú comparte tus ideas, socializa para validar si esas ideas van a tener cierto respaldo. Preferible, sí, socialízalo en personas o con personas que eventualmente serían parte de tu público objetivo. Si tú eres un arquitecto y quieres hacer desarrollo de casas rurales, pues habla de alguna manera totalmente novedosa, pues habla con personas que eventualmente podrían estar interesadas en desarrollar un terreno, una casa rural, empezando por quienes tienen terrenos en zonas rurales o similares. Socialízalo con quienes eventualmente serán parte de tu público objetivo. Y luego experimenta. Experimentar significa que tú vas a poner a prueba ciertas hipótesis como el método científico, como los experimentos del método científico, para saber si esos supuestos bajo los cuales tú estás construyendo esa oportunidad de negocio en el sector de servicios en el que se encuentran, tienen realmente respaldo. Yo les puedo contar una experiencia personal. Hace muchos años, cuando era un adolescente, hice una tienda de videos, de alquiler de videos, ¿no? Hice mi contrato, compré mi franquicia, era muy jovencito cuando lo hice, pero me equivoqué en la ubicación. Di por sentado que una ubicación en un distrito residencial llamaría a las familias de la zona a alquilar videos, ¿no? Y eso fue un supuesto errado, ¿no? En ese entonces había que tener otros mecanismos de promoción de la renta de videos para poder hacerlo. Y eso me pasó a mí por no experimentar primero. Me metí con toda la inversión, que afortunadamente no fue mucha, pero igual dolió la pérdida, pero eso no funcionó porque no experimenté. Entonces, antes de meterte con todo algo, valida, experimenta, valida cada dimensión, cada supuesto,
con el que has construido esa oportunidad de negocio en el sector de servicios que te encuentres y que tú dices, por aquí puedo emprender. ¿Okay? Cuando tú desarrollas, fortaleces estas 4 habilidades de comportamiento, de cuestionamiento, de observación, de socialización, de experimentación, vas a desarrollar una capacidad maravillosa que se llama pensamiento asociativo. Es decir, todo el tiempo tu mente va a estar alerta, tu mente que es maravillosa, va a estar atenta y alerta a poder desarrollar, a poder cuestionarse, a poder observar, socializar, experimentar, y vas a generar finalmente ideas de negocio novedosas e innovadoras con todo lo que alimentas a tu mente. Y aquí explicarles un poquito cómo es que esto funciona dentro del cerebro. El cerebro visualiza. Entonces, cuando tú visualizas un emprendimiento y un resultado, como les comentaba al principio, que ustedes visualicen cuál será el futuro de su emprendimiento, cómo visualizan ustedes su futuro como emprendedor dentro del área de servicios en la que ustedes se encuentren, el cerebro inmediatamente se pone a trabajar. Y lo mejor de que se ponga a trabajar es que lo hace 24/7. Lo hace todo el tiempo. Y conforme va identificando oportunidades que le ayuden a lograr ese objetivo, entonces sí va a poder terminar y concluir. Cuando cultivamos estas 4 habilidades de comportamiento, cuestionamiento, observación, socialización y experimentación, desarrollamos una habilidad más que es el pensamiento asociativo. El cerebro, la mente, es maravillosa, ¿no? Y nos pone en alerta constante al logro de este objetivo de emprendimiento que nosotros hemos visualizado al inicio, que yo les mencionaba. Que ustedes visualicen el futuro de su emprendimiento como profesionales de servicios. Entonces, cuando ustedes hacen esa visualización y desarrollan esas habilidades de comportamiento, el cerebro, totalmente alerta, totalmente atento, va a estar produciendo ideas de negocio innovadoras. Ideas de negocio innovadoras que buscarán acercarlos a esa visión emprendedora que ustedes han tenido al inicio, cuando visualizaron cómo sería su futuro emprendimiento profesional. Esas habilidades cognitivas nos permiten desarrollar nuestro mindset emprendedor. Entramos ahora a la segunda parte de nuestro mindset emprendedor para profesionales de servicios. En este segundo bloque vamos a hablar sobre herramientas para emprender. ¿Cuáles son los primeros pasos para emprender con estas herramientas que vamos a compartir a continuación? El primer propósito es identificar y validar la oportunidad de negocio. Ese es el número 1. Número 2, desarrollar la propuesta de valor. Número 3, conocer al cliente. Número 4, repetir los pasos 1, 2 y 3 cuantas veces sea necesario, hasta que tú te sientas tranquilo y cómodo en el siguiente paso, que es comenzar tu emprendimiento de servicios. Vamos a conocer esta herramienta que se llama modelo de negocio. El modelo de negocio nos muestra cómo una empresa o un emprendimiento crea, captura e intercambia valor. Nos permite poner a prueba, estresar de alguna manera en el papel, digamos, a nivel experimental, nuestra idea de negocio antes de llevarla en práctica. Nos ayuda a validar si nuestra idea de negocio tiene o no sentido, o va a tener o no cierto sentido. Empezamos con un concepto que se llama propuesta de valor. La propuesta de valor se expresa en el producto, sea bien físico o servicio, que tú vas a entregar a tu cliente. La propuesta de valor es aquello que el cliente está buscando para resolverse un problema. Por ejemplo, pensemos en teleservicios de medicina. Una persona que se siente mal, se siente enferma, digamos, está en su hogar, está en su casa y necesita comprarse su medicina. Necesita comprarse, ya sabe más o menos por experiencia, por regularidad, por recurrencia, qué es lo que puede estar teniendo. Pero necesita validarlo con un médico, con un profesional de la salud que además le expida su receta. Así es que lo que pueden hacer es llamar quizás a un teléfono, a un número o a un WhatsApp y decir mi doctor chat, ¿no? Explicar lo que tiene, hacer su teleconsulta y el médico, ya haciendo uso de su ejercicio profesional adecuadamente, ¿no? Puede determinar si es necesario una visita presencial para mayores detalles o si ha sido suficiente con eso y puede hacer la teleconsulta y brindar la receta de ser el caso, ¿no? Esto ya lo hemos visto, digamos, desarrollado durante la pandemia y también lo hemos visto ya desarrollado también en otros países, ¿no? Con las debidas seguridades del caso para el paciente.
Esa propuesta de valor tiene un beneficio para el cliente, le resuelve la necesidad de poder cuidar su salud en un momento oportuno, sin necesidad pues, de estar esperando largos tiempos en que el médico llegue, recete, lo oculte, pudiendo agilizar ese proceso hasta, como entendemos perfectamente, unos niveles de atención que la seguridad del paciente lo permita. Eso es nuestra propuesta de valor, lo que nosotros le damos a nuestro cliente para que este cliente pueda resolverse un problema. Por ejemplo, también en el caso de los contadores, un caso interesante, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecen los contadores a sus clientes? Por ejemplo, una mediana empresa. No hablemos de una pequeña o una micro, sino una mediana, ¿no? Le dice, yo te llevo tu contabilidad, te declaro tus impuestos. Perfecto, ese es, digamos, lo que tú haces para tu cliente. Pero ¿qué es lo que realmente le da valor a tu trabajo como contador a ese cliente? El poder mitigar riesgos tributarios, el poder tener información oportuna para la toma de decisiones. Y si tú desarrollas un poquito más esa línea de la toma de decisiones, de información oportuna para la toma de decisiones, podrías inclusive ofrecerle un añadido, un valor agregado especial a tu cliente y decir, voy a hacer analítica de datos con tu información, con la información recogida por tu sistema contable, por tu sistema financiero, por tu sistema informático contable. Y eso te va a ayudar no solamente a tomar mejores decisiones financieras o estratégicas de negocio, sino también operativas, de distribución, de inventario, porque podemos hacer esos análisis con la información del sistema contable, que ahora todo lo recoge, ¿no? Inclusive alguna información sobre clientes, que también puede ser interesante, que podamos procesar y generar ciertos resultados. Eso sería un valor agregado. Pero, digamos, la propuesta de valor esencial es que la empresa, ¿no?, mitigue sus riesgos tributarios, pueda cumplir con todas sus obligaciones tributarias oportunamente y adecuadamente, y además que los ejecutivos a cargo de la dirección de la empresa puedan pues, tomar decisiones oportunas. Ese es un ejemplo de propuesta de valor en emprendimientos de servicios, en empresas de servicios. Ahora, el otro componente con el que se construye el modelo de negocio es el segmento de clientes. Tiene que haber un calce perfecto entre la propuesta de valor y el segmento de clientes. Algunos esto le llaman Customer Development, Customer Fit. Se hace el Customer Development para poder tener un Customer Fit. Es decir, yo voy desarrollando mi propuesta de valor y mi producto expresado en mi servicio para que calce con lo que el segmento de clientes al que yo me dirijo quede satisfecho. Ahora, ¿por qué se habla de segmentos de clientes? Puedo tener más de un segmento de clientes, por supuesto. Los segmentos de clientes comparten características comunes tales como género, edad, volúmenes de facturación, comportamiento de compra, entre otros. Pero digamos, son segmentos que comparten características comunes que hacen que se comporten de manera similar. Ahora, esta relación entre segmentos de clientes y propuesta de valor, que esta relación funcione, es esencial para el modelo de negocio. Sobre esto se construye. Ahora, la propuesta de valor, como vemos, ¿no?, vemos la figura del camioncito ahí, llega hacia el cliente a través de los canales de distribución. Y aquí nosotros tenemos que preguntarnos, mi propuesta de valor, mi producto, ¿cómo va a llegar a mis clientes? ¿Cómo es que mis clientes van a conocer que yo vendo estos servicios, que yo ofrezco estos servicios? ¿Cómo mis clientes van a comprarme estos servicios? ¿Cómo me lo van a demandar? Entonces, todo eso lo resuelves a través de lo que conoceremos como los canales de distribución. Esas son las preguntas que tienes que hacerte. Y luego viene la manera en que tú vas a gestionar tus clientes. Es una decisión, es una gestión de la relación de la propuesta de valor con los clientes. Como vemos, es la relación con el cliente, ¿no?, es la relación de la propuesta de valor con el cliente. ¿Cómo lo voy a gestionar? Si va a ser un autoservicio, como vemos en muchos casos de las empresas de telecomunicaciones, o va a ser una atención personalizada con un ejecutivo de cuenta que tú vas a realizar. El día de hoy, por ejemplo, estuve en una reunión de trabajo en un equipo de consultoría y uno de los seniors del proyecto dijo lo siguiente, ¿no? Hemos contratado a esta consultora y nosotros esperamos que nos atienda específicamente esta persona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos invirtiendo una cantidad importante de dinero y lo que queremos es que esta persona específicamente nos atienda en estos puntos, A, B, C, ¿no? ¿Y eso por qué sucedió? Porque en una de las reuniones de trabajo, esta persona, consultor, digamos, el consultor asignado, no había asistido y había enviado en su representación a unos terceros.
Y eso de repente puede parecer inofensivo. Dijo, no, pero solo por una vez, etc. Pero lamentablemente el desenlace de los resultados de esa reunión no fue bueno y se atribuyó a la ausencia de ese consultor. Entonces, si uno va a hacer estos cambios, debes de manejar muy bien tu relación con el cliente para saber que eres tú, como profesional de servicios, el que se vincula, o hay otros canales para que se vinculen contigo y la manera en que esto va a ser atendido. Cuando todos estos 4 elementos funcionan, son los primeros 4 elementos del modelo, funcionan, entonces hay una magia se va a producir, y es que se empiezan a generar los ingresos. ¿Por qué? Porque tu propuesta de valor es aceptada por el cliente, está llegando a tiempo y hay una gestión de la relación con el cliente que hace que esta relación empiece a generar ingresos. Y es lo que la primera parte del bloque del modelo de negocio nos ayuda a reflexionar sobre cómo vamos a generar ingresos. Pero también está la segunda parte. Para que la propuesta de valor exista, hay cosas que yo tengo que hacer muy bien, son mis actividades clave. Hay recursos que yo necesito para construir mi propuesta de valor, son mis recursos clave. Y hay redes de asociados que nos proveen, que nos dan acceso tanto a las personas, las que podemos hacer nuestras actividades clave, como a los recursos clave que nosotros requerimos para construir nuestra propuesta de valor. Ahora, todos los 9 elementos tienen un costo. Todo ingreso está asociado a un costo para generarlo. Entonces, todos estos elementos se reflejan en una estructura de costos, que además debe de contrastarse con los flujos de ingresos. Por eso se dice que todos los 9 elementos deben de coincidir entre sí dentro del modelo de negocio para que hagan sentido y ser el primer filtro de la identificación de la oportunidad que estamos realizando dentro de nuestro emprendimiento de servicios. Yo los invito a que además investiguen más sobre el modelo de negocio y cada vez que tengan una idea dentro de su emprendimiento de servicios, piensen, ¿cómo voy a explotar esta idea? ¿Cuál va a ser el modelo de negocio para explotar esta idea? Como vemos, cuando se hagan esa pregunta, la primera relación que tienen que explorar es esta, la relación de mercado. Mi propuesta de valor con el segmento de clientes. Y para esto utilizamos esta herramienta que les muestro acá, que se llama propuesta de valor. La propuesta de valor debe tener 3 componentes de cara al segmento de clientes, ¿no? Las características del producto y servicios que van a responder a las funcionalidades que está buscando, el cliente, unos generadores de alegrías que disipen, que generen precisamente satisfacción en el cliente, satisfacción adicional, y unos aliviadores de preocupaciones que disipen las tristezas o eventuales preocupaciones que tiene el cliente. Digamos, estas 2 últimas son las dimensiones emocionales. Por ejemplo, vamos nuevamente al caso del contador. La empresa cliente del contador necesita pagar sus impuestos oportunamente y en forma adecuada y correcta. Entonces, funcionalmente, tus estados financieros, el servicio que provee el contador debe permitir eso, como mínimo. Después, además, que los estados financieros estén a tiempo para poder tomar ciertas decisiones a principio de mes, hacer ciertos cálculos incluso de remuneraciones, bonos, etc. Ya, perfecto. Eso es lo absolutamente necesario. Pero también, por ejemplo, a mí me generaría mucha alegría poder tener una proyección de mi pago de impuestos semana a semana. Ah, perfecto. Entonces, yo puedo añadir eso a mi servicio contable y ir diciéndole al cliente, mira, esta semana has acumulado crédito fiscal, ventas por tanto monto y crédito fiscal por tanto monto y por lo tanto probablemente tu impuesto a pagar previo es de esta envergadura. Y así puedes avanzarle semana a semana de tal manera que la empresa no le diga por sorpresa, tengo que pagar tantos impuestos. Eso le generaría una alegría, evitar eso. La tristeza podría ser el análisis de liquidez, ¿no? Tú también semana a semana puedes ir de acuerdo a los comprobantes de pago que te van alcanzando, el procesamiento contable que vas realizando, puedes ir informándole sobre su liquidez de fin de mes, sobre todo porque a fin de mes las empresas tienen muchas obligaciones y esto les puede ayudar a proyectarse. Digamos, hablando en un caso de servicios contables contra una empresa mediana que no tiene pues tanto personal dedicado a este tipo de gestiones y que terceriza su contabilidad justamente porque requiere ese tipo de apoyo. Entonces, en tu propuesta de valor tú puedes ir construyendo cosas que además de cubrir las funcionalidades que el cliente necesita, le generen alegrías y le alivien preocupaciones. Eso hace que tu cliente esté mucho más vinculado contigo, mucho más enganchado. Ahora, ¿cómo construimos todo esto con el cliente?
cómo lo conocemos, cómo vamos a saber quién es nuestro cliente. Finalmente, recordemos, tenemos dos tipos de clientes, el cliente empresarial y el cliente personal, ¿no? Ahora, el cliente empresarial que nos compra como negocios finalmente también es conducido por personas que están en las riendas de ese negocio, toman con las riendas de ese negocio. Ahora, ¿cómo podemos conocerlo? A través de una herramienta que es justamente el mapa de empatía para conocer al cliente. Es este formato que lo pueden ver aquí en pantalla, ¿ya? Que nos permite respondernos a 7 preguntas. La primera es con quién estamos empatizando, quién es nuestro cliente. Hay que poderlo identificar, segmentar adecuadamente, saber quién es, reconocerlo. Segundo, reconocer qué es lo que necesita hacer. Esto es esencial. Este es nuestro cliente y esto es lo que mi cliente necesita. Por ejemplo, lo que veíamos en el caso de servicios, por ejemplo, que podrían ser educativos, ¿no? Los profesores particulares. Es decir, ¿quién es tu cliente? ¿Es un estudiante, probablemente de educación secundaria, de educación primaria, que además tiene educación híbrida, sus padres son profesionales, ¿no? Que requiere asistencia para poder reforzar sus cursos, entre otras, ¿no? Ese es quién es tu cliente. Pero lo siguiente es qué necesita hacer. Necesita alcanzar sus logros de aprendizaje propuestos de acuerdo al modelo educativo de la institución a la que pertenece, necesita aprobar sus exámenes satisfactoriamente, necesita realmente alcanzar sus logros de aprendizaje, ¿no? Podrías empezar por esas preguntas. ¿Quién es la persona con la que vas a empatizar? ¿Quién es tu cliente? ¿Y qué es lo que tu cliente necesita hacer? ¿Ya? Y ahí a continuación vienen las otras preguntas más bien de percepción, ¿no? ¿Qué es lo que ve ese cliente? ¿Qué es lo que ve que hacen otros? ¿Qué es lo que dice ese cliente? ¿Qué es lo que hace en la práctica ese cliente? Recuerden esto siempre, somos lo que hacemos, no lo que decimos. Esto implica que hay que observar a nuestro cliente, qué es lo que escucha, ¿no es cierto? Y por supuesto, qué piensa y qué siente, ¿no? Qué preocupaciones tiene y qué espera ganar, ¿no? Qué resultados tiene como expectativa. Les puedo contar una experiencia personal con servicios veterinarios, ¿no? Yo soy dueño de un gato, ¿no? Necesito que mi gato siempre esté con buena salud, hay que cuidarlo. Veo como otros llamados papagatos, le dicen, ¿no? Ahora a los que tienen gatos, hacen con sus mascotas, lo que dicen, lo que efectivamente hacen para cuidarlas, que oyen. Y cuando yo voy a un servicio veterinario, mi principal preocupación es que el gatito esté sano, ¿no? Y mi principal alegría es verlo bien, ¿no? Digamos, eso es el driver principal. Ya, temas de costo, por supuesto, entran a tallar, pero digamos que mi principal preocupación es que el gatito esté sano, ¿no? Y que se haga lo que realmente se necesita hacer para que él se mantenga sano, incluyendo, de ser el caso, pues invertir en su alimentación, entre otras cosas. Pero digamos que así es como nosotros podemos aplicar el mapa de empatía y conocer de una manera sistemática a nuestros diferentes segmentos de clientes, ¿no? Como conclusión de esta etapa, nosotros podríamos mencionar lo siguiente. Primero, utilizar las herramientas con un nivel de precisión y detalle necesarios para que realmente te sirvan en tu decisión, en las decisiones que tomas al momento de tener tu emprendimiento de servicios. ¿Por qué esto es importante? Porque tú, cuando estás más seguro de las decisiones que tomas por el uso de estas herramientas, tu mentalidad se fortalece, tu mentalidad emprendedora se fortalece. Segundo, hay que conectar el uso de estas herramientas, conectar el uso del modelo de negocio con la construcción de la propuesta de valor y el mapa de empatía. Hay que usarlas de manera integrada, hay que conectarlas. ¿Ya? Utiliza las herramientas, tanto el modelo de negocio, de la propuesta de valor, como el mapa de empatía, con hechos verificados y conocidos. ¿Ya? Y recuerda, se valida en la calle, no en el escritorio. En el escritorio, bueno, con la información terciaria de internet que puedas generar. Pero no va a ser posible que valides 100% un emprendimiento desde el escritorio. Tienes que hacerlo yendo a la calle, conversando con la gente, observando los negocios que se mueven, etc. Luego, también al momento de utilizar las herramientas, en cuarto lugar, recuerda lo siguiente. Debes de separar lo que es en este momento, lo que funciona en este momento, y de lo que podrá ser en el futuro. Cuando tú estás desarrollando tu emprendimiento, hay un tránsito entre lo que empiezas a experimentar, dar los primeros pasos, lo que vas aprendiendo y lo que vas mejorando. Entonces, las herramientas deben de ayudarte a identificar qué es lo que estás haciendo ahora y a partir de esa reflexión, lo que vas a hacer en el futuro. ¿Ya? Recuerden finalmente, en quinto lugar, que el uso de estas herramientas nos ayuda a tener mucho más confianza, a desarrollar nuestra confianza durante el proceso emprendedor. Recuerden que este proceso emprendedor es un proceso constante de ensayo-mejora.
Muchas veces se habla del ensayo-error. Yo le quiero que se quiten eso de la cabeza porque ensayo y error dan la sensación de que, bueno, improvisamos a ver si nos sale bien, ¿no? Pateamos al arco a ver si por ahí entra. No, ese ensayo mejora. Ensayamos la jugada y ¡fum! Disparamos al arco para que sea un golazo. Cada vez vamos ensayando y mejorando. Tenemos estos supuestos. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Por qué? ¿Se vendió el producto? ¿No se vendió el producto? Averiguamos por qué sucedió. Pivoteamos, mejoramos. Es un proceso de ensayo-mejora. Y para ese proceso de ensayo-mejora, de iteración, nosotros es que utilizamos estas herramientas. Bien, ahora vamos a continuar con autoliderazgo emprendedor. Empecemos con esta definición de liderazgo. Liderazgo es la capacidad transformadora de la vida individual y colectiva. El liderazgo es la capacidad transformadora de la vida individual y colectiva. Tomamos esta definición prestada de Mario Alonso Puig, este gran especialista en liderazgo, gran especialista español, porque queremos entrar a este concepto del triángulo del liderazgo y también porque recordemos que cuando nosotros hablamos de emprendimiento, hablamos del desarrollo de una voluntad, hablamos de un mindset de emprendedor, hablamos de un desarrollo de una mentalidad. Y para poder transitar en el desarrollo de esta voluntad y en el desarrollo de esta mentalidad, nosotros tenemos que empezar liderándonos a nosotros mismos, desarrollando esta capacidad transformadora de nuestra vida individual, porque durante el proceso de emprendimiento muy posiblemente impactemos en las vidas de otras personas. Y la idea es hacerlo de manera positiva. Impactar positivamente en la vida de otras personas justamente es una muestra de un liderazgo eficaz, es una muestra de un liderazgo que realmente está cumpliendo ese propósito transformacional. Pero para poder entrar a esto, hay 3 elementos que debemos de reconocer en nosotros mismos y dentro del equipo que nosotros formemos para poder emprender. El primero es el de propósitos claros. Esto es algo que nosotros debemos de desarrollar y cultivar en nosotros mismos y en nuestros colaboradores más cercanos, en las personas que nos acompañen durante el proceso emprendedor. Propósitos claros significa que sé lo que voy a hacer, sé lo que quiero lograr y tengo una idea clara de qué debo de hacer para alcanzarlo. Estos propósitos claros, además, los puedo transmitir. Estos propósitos claros y compartidos yo los puedo transmitir y compartir con las personas con las cuales voy a trabajar. ¿Okay? El siguiente punto es la integridad. Todo líder requiere de integridad para poder operar. Sin integridad, un líder no funciona. La integridad significa que exista coherencia entre lo que el líder dice, lo que el líder piensa y lo que el líder efectivamente hace. Entonces tú debes de ordenar tus pensamientos y también ordenar tu conducta en función de tus pensamientos. Esto aparentemente puede ser, sí, muy retórico, pero es fundamental. Si tú piensas emprender, actúa como un emprendedor, piensa como un emprendedor. El emprendedor es perseverante, no se rinde. Tiene que haber integridad entre esos 3 elementos. Tú piensas en emprender, entonces actúa como un emprendedor. Tiene que haber consistencia entre lo que dices, lo que haces y lo que piensas. A eso nos referimos con integridad. Y finalmente tiene que existir un equilibrio. Un equilibrio en las actividades que realizas y un equilibrio emocional que es muy importante. Veamos con este tema del equilibrio emocional. Respecto al equilibrio emocional, no significa que no tengamos emociones y nos volvamos de piedra de un momento a otro. Por el contrario, nosotros tenemos un ritmo de unas 30, 40 emociones diarias de diferente naturaleza. Lo que sucede es que no nos dejamos dominar por ellas. Lo que sucede es que las gestionamos adecuadamente, así estas sean emociones muy difíciles. Y cuando emprendemos, nos enfrentamos a emociones difíciles constantemente. Estas emociones difíciles pueden venir desde el rechazo de un cliente, el no a una propuesta, la alegría de concretar tus primeras ventas, las dificultades propias de poner puesta a punto, de echar adelante tu emprendimiento, en fin. Todas estas situaciones van a generar momentos en los cuales nuestro equilibrio emocional se va a poner a prueba. Y las personas que transitan adecuadamente por el proceso de emprendimiento son aquellas que mantienen este equilibrio emocional. No significa que no tengan emociones, significa que las gestionan. ¿Y cómo podemos gestionarlas? ¿Qué herramientas tenemos para gestionarlas? Para esto te comparto este modelo de autoliderazgo emocionalmente inteligente basado en 6 conductas
que tú puedes, digamos, tomar también nuevamente como una lista de chequeo, un checklist, para ayudarte a mejorar esa gestión de tus emociones. Empecemos con la conciencia de ti mismo. Es importante que tú sepas quién eres. No lo que haces, que eso define qué eres, sino quién eres tú. Yo, por ejemplo, soy Paul Morales. Soy una persona a la que le gusta enseñar, que le gusta aprender para luego compartir y lograr que otros desarrollen sus capacidades. Eso soy yo. Soy consciente de mí mismo. Y así como tú eres consciente de ti mismo, puedes ser consciente de los demás. Esto también tiene una estrecha relación. Así como tú eres consciente de ti mismo, eres consciente de quiénes son los demás, las demás personas que te rodean. Esta segunda característica es la que te permite ser una persona empática. Ser consciente de ti mismo te permite estar presente en cada situación de liderazgo en la que tú te encuentres. Ser empático significa que eres consciente de las personas que también están presentes en esa situación de liderazgo en la que tú te encuentras. Sobre todo cuando emprendes. Y tú tomas las riendas del camino de emprendimiento que estás empezando a seguir tú junto con otras personas que en ese momento te acompañen. Tercer punto es la autenticidad. Esto significa que tu estilo tiene que ser genuino. ¿No? Tiene que ser genuino. Siempre debes de ser tú mismo. Es posible que seas una persona que tenga un lenguaje bastante claro, muy directo, que puede ser muy apreciado por los demás y quizás por algunos otros no. ¿Ya? Entonces, si tú quieres cambiar, de repente, probablemente quienes antes te percibían como genuino dejen de serlo y acaba siendo peor. Hay que ser genuino, hay que ser auténtico. Pero recuerda, esto es algo, un checklist integral. También hay que ser empático. Tú puedes ser muy claro y directo en todo lo que tú desees, pero tienes que ser consciente de los demás, de cómo tus palabras y tus mensajes y tus acciones llegan hacia las demás personas. Esto nos abre la puerta al cuarto comportamiento, que es el de razonamiento emocional, un razonamiento emocional expansivo. La mayoría de nosotros tomamos decisiones basadas en un razonamiento, digamos, lógico, ¿no? Estos son mis datos, esto es lo que debo de hacer. Y cuando tomamos las decisiones, yo me pregunto, ¿consideramos a las personas que van a ejecutar estas decisiones? ¿Consideramos los efectos que estas decisiones puedan tener sobre las personas, sobre sus emociones? ¿Por qué hay que hacerse esta pregunta? Dirían algunos. Porque son esas personas las que van a ejecutar esas decisiones que tú estás tomando. Eres tú mismo el que tiene que ejecutar esas decisiones también. Y tú también tienes emociones. Entonces tiene que existir un razonamiento emocional expansivo que considere no solamente el razonamiento lógico que te lleva a tomar decisiones en situaciones de liderazgo, sino también las emociones que pueden acarrear esas decisiones. ¿Cuántas buenas decisiones se han visto bloqueadas por no considerar cómo estas van a ser tomadas, cómo deben de ser transmitidas hacia las personas? ¿Cuántas buenas decisiones hemos visto que no se han podido ejecutar simplemente por la oposición de las personas debido a la manera en que nosotros presentamos las decisiones que vamos a ejecutar? Así que es necesario contar con un razonamiento emocional expansivo, que lo considere, seamos empáticos. Siguiente punto es el autocontrol. El autocontrol nos permite mantenernos enfocados en lo que realmente es esencial para el éxito de nuestro emprendimiento, para el éxito de nuestras actividades diarias. Es lo que llamamos una resiliencia. El autocontrol no significa que me vuelvo de piedra y nunca, al contrario. El autocontrol significa que yo pasan mis emociones todo el día, ¿no? Como que puede ser algo tan sencillo como que estoy en el auto y viene la combi y te cierra el auto y te hace pasar un mal rato y tú quieres reaccionar mal, o como que el tráfico te enoja o te enojas de la autoridad y de la política y de todo, porque una vez que uno empieza a quejarse es muy fácil quejarse de todo, o lo que otros hicieron y cómo te afectó y te quedas en eso. No, esas emociones vas, las gestionas, te autocontrolas y te mantienes enfocado, porque a ese tráfico infernal no le importa lo que tú tengas que hacer en el día, al contrario, ¿no? A ese que te hizo pasar un mal rato tampoco, probablemente. Está pensando, ese tiene otros problemas. Pero tú tienes que mantenerte enfocado, autocontrolado, resiliente en aquello que realmente es esencial para que tu emprendimiento vaya teniendo éxito, para que se haga lo que realmente se tiene que hacer. Por eso le llamamos autocontrol resiliente. Y finalmente, debes de ser una persona que con su comunicación, con lo que dice, con lo que hace, incluso con lo que deja de hacer, con lo que no dice, inspire a los resultados de los demás. Recuerda, cuando tú emprendas, probablemente los primeros pasos vas a darlo solo, pero muy pronto, en poco tiempo, vas a empezar a estar acompañado de varias personas. Y esas personas tienen que sentirse inspiradas de trabajar contigo.
tienes que tener un rol potenciador del talento de quienes te acompañan en tu emprendimiento. Y eso implica inspirar resultados. Como pueden ver en el modelo, esto no es un checklist lineal. Como ven en el círculo, esto es un modelo circular, es decir, todas las dimensiones deben de desarrollarse. Naturalmente, probablemente desarrollaremos una más que otras, pero esto es para que el modelo te funcione, para que tú puedas tener una capacidad de autoliderazgo emocionalmente inteligente significativa, que realmente te ayude en tu emprendimiento. Necesitas desarrollar estas 6 cualidades. No puedes dejar alguna de lado. No puedes decir, no, pues yo soy como soy, que me acepten, además. No, para nada, en absoluto. Siempre debes de mantener tus niveles de empatía. Es esencial. Y sobre ese tema de empatía y también de inspiración de resultados y de resiliencia, quisiera contarte algo de cómo funciona nuestra maravillosa mente. Todo evento emocional que nos sucede inmediatamente activa nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro pensante. Son 2 elementos. Pero ¿sabes quién entra primero? El cerebro emocional. Y el cerebro emocional va a interpretar de una de 2 formas lo que le está sucediendo. O es un premio o es una amenaza. Si es una amenaza, inmediatamente reacciona preocupándose, ¿no? Frustrándose, con temor, etc. ¿Y qué hace su cerebro pensante? Levanta los escudos. Eso es lo que hace. En el caso de un evento emocional que la persona interpreta como amenaza, inmediatamente levanta los escudos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ustedes han estado en conversaciones en las cuales alguien levanta la voz, tiene un lenguaje altisonante, ¿no? Quizás exaltado por las emociones que fluyen en el momento de la reunión, y sus palabras o la forma en que se comunica suena amenazante? ¿Qué hacen los demás? ¿Cómo reaccionan inmediatamente? ¡Frum! Se ponen a la defensiva. ¿Eso ayuda a que la reunión sea productiva? Definitivamente no. Y mucho menos cuando emprendes, si estás con un cliente, con un proveedor o con tu equipo, y lo que tienes que hacer es sacar las cosas adelante. Para sacar las cosas adelante, el cerebro debe interpretar el evento emocional como un premio, como una oportunidad para sentirse importante, valorado, útil, querido inclusive. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque eso hace que el cerebro pensante se abra y te vuelvas comprometido, creativo, que tomes realmente decisiones. Porque cuando el cerebro emocional interpreta un evento cercano como una amenaza, inmediatamente se cierra, porque eso está en parte de nuestra naturaleza humana. Es el mecanismo de supervivencia y defensa. Si yo me siento atacado, inmediatamente me voy a defender. Es totalmente, está en nuestro ADN, está en nuestra naturaleza. En cambio, si yo me siento apreciado, premiado, requerido para algo, entonces me voy a comprometer, voy a poner todo el máximo de mi talento. Entonces tú como líder y para ti mismo, ¿cómo debes de interpretar tus eventos? Para ti mismo tú debes interpretarlos como una oportunidad de sentirte requerido, útil, valorado. Y hacia los demás debes de proyectar lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logramos esto? No es tan sencillo. Hay que aprender a reconocer nuestras emociones. Y para reconocer nuestras emociones, te propongo esta bitácora. Y es más, yo te hago una afirmación sobre el uso de la bitácora. Si tú lo usas durante 3 días, vas a empezar a reflexionar sobre las emociones que tienes a lo largo de un día. Si tú lo usas durante una semana, vas a encontrarte con un nivel de reflexión aún mayor. Pero si tú lo usas durante 21 días, vas a empezar a ser más consciente de tus emociones, reconocerlas y gestionarlas adecuadamente. Y además, encontrarás un patrón de recurrencia de tus emociones que te permitirá identificarlas incluso antes de que éstas eventualmente puedan ocurrir y prepararte para ello. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros nos interesa desarrollar contigo en esta parte es que seas consciente de este modelo de liderazgo emocionalmente inteligente que está en pantalla, que revises esas 6 conductas constantemente como si fuera una suerte de checklist diario, ¿ya? Y a partir de ahí reconozcas los eventos emocionales que te suceden a lo largo del día y cómo es que los interpretas. Si tú gestionas tus emociones, ni bien aparecen, tu cerebro emocional puede decidir cómo interpretarlo, si como premio o como amenaza. ¿Bien? Ahora, vamos a explicar brevemente cómo funciona esta herramienta de la bitácora de emociones. Como puedes ver, es una tabla en la que está la columna de hora, la columna de emociones, el contexto, la acción, la reacción y la reflexión. Te sugiero llevar esto a lo largo del día. Armas tu Excel o si quieres, de repente en tu WhatsApp también puedes anotarlo, ¿no? Te envías un WhatsApp a tu mismo número y a ver cómo te funciona. Entonces,
tienes la columna de hora para anotar la hora en que sucede tu emoción a lo largo del día. Las emociones básicas son 6. Sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría. ¿Bien? Entonces tú vas a transitar entre esas 6 emociones o la combinación de esas 6 emociones. Puede haber combinaciones de 2 o 3 emociones en simultáneo, no es problema. ¿Cuántas emociones al día? Normalmente nosotros transitamos durante el día quizás alrededor de 30 estados emocionales. Muchas veces no somos conscientes de ellos, pero normalmente transitamos alrededor de unos 30 estados emocionales. Con que seas consciente de 10 de ellos durante el día, ya está yéndote muy bien. Luego tenemos la columna de contexto. La columna de contexto es la situación, es una redacción breve que describe la situación en la que se genera esa emoción, ¿no? Por ejemplo, estaba en el auto, estaba manejando, estaba yéndome de trabajo a la oficina, ¿no? O estaba en la antesala de mi reunión virtual, o estaba preparando una propuesta para mi cliente, ¿no? La acción es la actividad gatilladora de la emoción. Puede ser externa o interna, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, estaba preparándome para mi reunión virtual con mi cliente y se me derramó un café sobre la camisa y se manchó totalmente, ¿no? Y yo, ¿no? Mi reacción, ¿cuál fue? ¡Qué tontería! Renegar contra el café y que la taza y que esto y que estaba muy caliente y de repente gritarle al quien me alcanzó buenamente el café, qué sé yo, ¿no? ¿Y tu reflexión? La reflexión es justamente tu aprendizaje en la toma de decisiones a partir de la retrospectiva que haces de tu conducta generada. Te pregunto, se te derramó el café justo antes de tu reunión con el cliente. ¿Te ayudó eso a que tu reunión sea mejor? ¿Entraste emocionalmente alterado a tu reunión y eso te distrajo? O sea, ¿vas a dejar que un café distraiga tu reunión con un cliente que es importante para poder fortalecer tu emprendimiento? O simplemente, bueno, ya inmediatamente te limpias lo que puedes, si estás en tu casa, ojalá así sea, te cambias rápidamente de camisa, ¿no? Y eventualmente incluso puedes hasta usar ese evento como una anécdota de apertura para la reunión y generar mayor confianza. Tú decides quién quieres que te venza, el café derramado sobre tu camisa en la antesala de tu reunión virtual, o tú eres el que toma las decisiones sobre cómo va a ir esa reunión, a pesar de ese incidente menor, digámoslo así, pero que puede gatillar una emoción que te perjudique. Así como estos ejemplos puedes encontrar muchos durante el día y realmente existen. ¿Ya? Así es que recuerden, cuando nosotros buscamos aplicar este modelo de autoliderazgo emocionalmente inteligente durante el proceso de desarrollo y fortalecimiento de nuestro mindset emprendedor, nos pasa lo siguiente. Muchos de nosotros, luego de identificar una oportunidad de negocio, nos encontramos en la disyuntiva de hacer la realidad o mantenernos en nuestra zona de confort. Total, somos profesionales, estamos trabajando. Esto nos sucede porque al momento de emprender pasan muchos eventos. Estamos muy expuestos a eventos nuevos, que al ser novedosos podemos interpretarlos como amenazadores y ocasionar respuestas emocionales que no sabemos gestionar. Por eso es que el uso de la bitácora nos ayuda a fortalecer nuestra respuesta emocional a estos eventos nuevos, como por ejemplo puede ser el rechazo de un cliente, algo que ya hemos mencionado, los retrasos de entrega de un proveedor, entre otros. Ahora, este modelo de autoliderazgo emocionalmente inteligente que hemos compartido, aplicado al emprendimiento, nos da una guía de los comportamientos que debemos de cultivar durante el proceso de inicio de nuestro emprendimiento. El modelo de autoliderazgo emocionalmente inteligente aplicado al emprendimiento nos da una guía de los comportamientos que debemos de cultivar durante el proceso de iniciar nuestro emprendimiento. Esto nos ayuda a fortalecer nuestra mentalidad emprendedora. Para concluir esta parte de nuestro autoliderazgo emocionalmente inteligente, quisiera compartirte las siguientes ideas. Primero, es importante que siempre puedas entender el impacto que tiene tu conducta sobre los demás. Segundo, ser consistente en lo que dices y lo que haces. Tercero, demostrar que eres consciente de tus estados de ánimo y de tus emociones, sobre todo por las decisiones que tomas durante tu tránsito ante eventos emocionales. Siempre puedes hacer que los demás se sientan apreciados. Además, es importante que puedas reconocer los puntos de vista y opiniones de los demás, ser empático con ellos, no necesariamente aceptarlos, pero sí reconocer que estos puntos de vista y opiniones existen. Siempre puedes expresar tus ideas y sentimientos de manera considerada con los demás. Y finalmente, recuerda que el autoliderazgo emprendedor fortalece tu intención de dar los primeros pasos para emprender.